En primer lugar, mientras colocamos la presentación, agradecerles la invitación para contarles un poco los resultados de la investigación que, bueno, disculpen, la investigación que llevamos a cabo en el Centro de Investigaciones Económicas, que es parte de un proyecto de investigación que coordinó el BID, Gustavo Crespi en particular, que comprendió varios países de Latinoamérica. Y nosotros lo que venimos a contarles un poco son los resultados para Uruguay, en particular para el sector servicios. Previo a contarles los resultados, vamos a hacer algunas consideraciones un poco generales de lo que es la innovación en servicios, algunas particularidades que tiene el sector en cuanto a su propensión a innovar, a sus actividades de innovación. Les voy a contar un poco los datos sobre los cuales nos basamos para llevar a cabo esta investigación y luego entonces los resultados. Este trabajo fue un trabajo de equipo entre Diego Agual, Paula Garda, Marcelo Pereira y mío. Bueno, como les decía, vamos a hacer algunas consideraciones previas en las cuales fundamos nosotras nuestras hipótesis de trabajo para esta investigación. En primer lugar, señalar que el sector servicios tradicionalmente ha sido considerado uno de los sectores más rezagados en cuanto a su capacidad de innovación. A pesar de que sucede generalmente en todos los países y en particular en Uruguay, es uno de los sectores que más contribuye a la producción y en particular al empleo en cada uno de los países. El proceso de innovación en servicios ha sido escasamente estudiado a nivel internacional, regional y mucho más local. Sin embargo, investigaciones recientes a nivel internacional dan cuenta de que el sector es más innovativo de lo que previamente se pensaba y que ciertos sectores, ciertos subsectores dentro del gran sector servicios son incluso más innovativos que la propia industria manufacturera, que es tradicionalmente considerada un sector de innovación de punta. En particular, este sector tiene algunas características, particularidades que hacen especialmente dificultosa la medición de su proceso de innovación. Voy a señalar algunas de ellas. Por un lado, la intangibilidad de sus actividades, la interactividad, esto quiere decir que la producción y el consumo se dan simultáneamente. Esto complica la identificación de las actividades de innovación, como les voy a explicar ahora más adelante. El sector servicio es en general muy heterogéneo, con lo cual estudiar un subsector puede llegar a ser muy diferente a estudiar otro subsector dentro del gran sector servicios. Y es heterogéneo en su composición tanto sectorial como en la estructura de tamaño, digamos, de las empresas. Estas características impregnan todo el proceso de innovación en el sector servicios, y así como el rol que tiene en la articulación en el proceso global de innovación. A pesar de todas estas características y de la importancia del sector servicio en el país, etc., los formatos de las encuestas de innovación generalmente siguen los formatos que tienen las encuestas de innovación en la industria. Siguen los marcos conceptuales en los cuales se apoya las encuestas de innovación en la industria, donde hay tradicionalmente mayor acumulación en investigación, tanto teórica como empírica. Bueno, la innovación en servicios tiene como características que su énfasis en las innovaciones de proceso u organizacionales. Es mucho más difícil en estos sectores que en la industria identificar claramente las innovaciones de producto y distinguirlas, estas innovaciones de producto, de las de proceso. La heterogeneidad del sector se expresa en las
fuertes disparidades en la propensión a innovar entre los sectores intensivos en conocimiento, de alta tecnología, informática, I+D, telecomunicaciones, de aquellos de corte más tradicional, como por ejemplo, típicamente, comercio o restaurantes y hoteles. Además, como todos sabemos, el sector de las TICs juega un rol fundamental transformando la forma en la cual la mayor parte de los servicios, y aún los tradicionales, se prestan y comercializan. Otra particularidad del sector es que sus esfuerzos innovativos suelen centrarse en el fortalecimiento de sus capacidades endógenas, en particular en la capacitación de los recursos humanos. Esto fue algo que sale tanto de características a nivel internacional y de la propia encuesta de servicios, las encuestas de servicios que se han llevado a cabo. A diferencia de la industria, donde hay la mayor participación de los bienes de capital y es más fuerte en la innovación en bienes, en incorporación de bienes de capital. Luego, otra de las características de la innovación en servicios es el importante papel de los clientes como fuente de información para la innovación. Y esto se deriva directamente de la estrecha interacción entre la producción y el consumo, tanto en el tiempo como en el espacio. Otras características que tienen que ver con la innovación, con el sector y que impregna entonces todo el proceso de innovación en el sector es la naturaleza discontinua de los procesos de producción, el papel limitado de las economías de escala, la alta participación de las pequeñas y medianas empresas, el papel fundamental de la prestación del servicio, la falta de corporeidad de las innovaciones, y esto se asocia mucho a la facilidad de imitación por terceros. Digamos, es muy fácil de ser imitadas las innovaciones en el sector. Trabajos empíricos que se han realizado para países de la OCDE han mostrado que la innovación, ya entrando un poco en el vínculo entre la innovación en el sector y su vínculo con el empleo, trabajos hechos para otros países de la OCDE, han mostrado que la innovación en producto generalmente se asocia a un crecimiento del empleo en el sector, en tanto que la innovación en servicios tiende a afectar negativamente o a lo sumo tiene efectos neutros sobre el empleo. Existe cierta evidencia de que las empresas de propiedad extranjera sufren mayores pérdidas de empleo que las nacionales y que la introducción de nuevas tecnologías tiende a privilegiar el uso de mano de obra más calificada, en tanto que hace obsoletas las habilidades o profesiones anteriores. En este sentido, y esta fue parte de la hipótesis de partida que tuvimos en nuestra investigación, la innovación parece estar sesgada hacia la mano de obra capacitada. Luego de estas consideraciones generales, les voy a contar un poco nuestras fuentes de información en la que nos basamos para la investigación. Básicamente tuvimos como fuente de información las dos encuestas de innovación en servicios que refieren a los años 2004-2006 y 2007-2009. Nosotros trabajamos directamente con los microdatos de estas encuestas que empalmamos o macheamos con las encuestas de actividad económica en el INE. Como ustedes saben seguramente, estas encuestas fueron realizadas por el INE y el trabajo de campo fue hecho, por el INE y fueron realizadas por la ANI. El contexto de estas encuestas es de un significativo dinamismo de la actividad económica en el global del país y particularmente en el sector servicios, en particular la segunda de las encuestas. Estas encuestas no abarcan al universo del sector servicios. De esta forma, los resultados no pueden considerarse representativos de la totalidad del sector. Y esto es algo importante tener en cuenta cuando leamos los resultados de nuestra investigación. De todas formas, quiero señalar que estos sectores tienen una importante participación en el producto y en el empleo del sector global y se pueden considerar que representa aproximadamente 50% del valor agregado bruto, es decir, del producto, y 30% de los puestos ocupados. Aquí estoy hablando del promedio del periodo. ¿Cuáles fueron los sectores investigados? Bueno, aquí los detallo
¿sí? Suministro de electricidad, gas y agua, captación, depuración y distribución de agua, hoteles y restaurantes, todos los transportes por vía terrestre, acuática, aérea y actividades relacionadas, correo y telecomunicaciones, algunas actividades para las empresas, servicios para las empresas, alquiler de maquinaria y equipo, efectos personales y enseres, informática y actividades conectas, investigación y desarrollo, otros servicios prestados a las empresas y actividades relacionadas con la salud humana. La selección de los sectores que realizó la propia ANI tendió a privilegiar dos criterios. El primero de ellos, que quedaran representados aquellos sectores o subsectores dentro de los servicios intensivos en conocimiento, sectores de alta tecnología, sectores intensivos en conocimiento de mercado, y en segundo lugar, la inclusión de sectores con una significativa asociación con la estrategia de desarrollo económico. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la importancia de restaurantes y hoteles, toda la parte de logística, transporte, ¿sí? En el primero de los casos estábamos hablando de los sectores de investigación y desarrollo, informática, telecomunicaciones. Esta propia selección de los subsectores puede haber introducido algún sesgo en nuestros resultados, en los resultados de las investigaciones. De todas formas, sinceramente no podíamos saber a priori cuál era el sesgo que estamos introduciendo al seleccionar exclusivamente estos sectores y no todos los sectores. Por poner un ejemplo de los sectores que no quedaron comprendidos, está todo el sector de comercio, ¿verdad? O las entidades financieras, ¿sí? Educación, todos esos sectores no quedaron comprendidos en este trabajo. Bueno, a continuación los dejo con Diego, que les va a contar los resultados a los que arribamos. Bueno, buenas tardes. Lo que voy a hacer ahora es contarles un poco los resultados a los que llegamos en este trabajo. Como Viviana señaló anteriormente, el objetivo era ver cómo las distintas actividades de innovación impactaban en el empleo de las empresas, ¿sí? Digamos, nosotros trabajamos con datos a nivel de firmas, es decir, de empresas, y el objetivo era no solo ver el impacto sobre el empleo global, digamos, ¿sí? o el empleo promedio, sino que también nos interesaba ver el impacto que tenían las actividades de innovación sobre la demanda de personal más o menos calificado, ¿sí? Para poner un poco en contexto, este trabajo es uno de los, uno de los primeros trabajos a nivel de países en desarrollo que trabajan con datos a nivel micro, digamos, de empresas, con el objetivo de analizar el impacto de las actividades de innovación sobre el empleo, que es un tema que, como ustedes sabrán, es muy debatido, ¿sí? Bien, bueno, como Vivian también les adelantó, lo que hacemos es utilizar dos olas de encuestas de innovación en servicios para Uruguay, ¿sí? Bueno, no importa, les iba a mostrar ahí el modelo, pero básicamente lo que hacemos es intentar ver el impacto de la innovación que está definida como la innovación, digamos, en producto y la innovación en procesos, ¿sí? Es decir, queremos ver el impacto diferencial que pueden tener estos dos tipos de innovación sobre el crecimiento en el empleo a nivel de empresas, ¿sí? Para eso, como les decía, contamos con datos de dos olas de encuestas de innovación, una que fue para el periodo 2004-2006 y la otra para el periodo 2007-2009, ¿sí? Que es la encuesta más reciente que tenemos en el país. Y además de esto, utilizamos información de las encuestas anuales de actividad, ¿sí? Por tanto, usamos la información que está presente en estas dos encuestas para poner a prueba nuestra hipótesis, ¿sí? Bueno, como también fue adelantado, las conclusiones que saquemos acá corresponden a algo así como
a sectores que llegan al 50% del PBI, digamos, global del sector, ¿sí? Por tanto, si bien a priori no sabemos qué sesgo puede tener los resultados, es importante saber que no necesariamente esto tiene que extrapolarse al total del sector servicios, ¿sí? Bien, algo de información con respecto a los datos que nosotros tenemos en nuestra muestra, digamos. El tamaño medio de las empresas con las cuales estamos trabajando es de 188 trabajadores, es decir, ese es el número promedio de trabajadores que tienen las empresas en la muestra. Es un periodo de alto dinamismo el que consideramos, es decir, el periodo post-crisis en Uruguay. Y eso explica el alto crecimiento promedio anual del empleo, que en el periodo fue de 10,4%, y también fue un periodo de alto crecimiento de las ventas de estas empresas, ¿sí? En promedio un 11%. Del total de empresas que tenemos en nuestra muestra, casi la mitad son empresas innovadoras, ¿sí? Y es una cifra similar a la que encontramos para la industria, ¿sí? Que es un poquito superior, es decir, 48% para estas empresas del sector servicios y 50% en el caso de la industria. La mitad de estas empresas que innovan son innovadoras en productos y la otra mitad son innovadoras en procesos o en organización. Bueno, los primeros resultados que encontramos tienen que ver con cuál es el impacto de la innovación en proceso sobre el crecimiento del empleo de estas empresas. El resultado general que encontramos es que en realidad la innovación en proceso no tiene en promedio ningún impacto sobre el crecimiento del empleo. Esto quiere decir que no tiene un impacto positivo, pero tampoco encontramos un impacto negativo, ¿sí? O sea que la innovación en proceso parece ser neutra en los efectos de sus impactos sobre el crecimiento del empleo. Luego lo que encontramos es que la innovación en productos en general sí tiene un impacto y es un impacto que es positivo, ¿sí? Es decir, el impacto neto de estas actividades son positivas. Bueno, a pesar de que, como Viviana lo señalaba en su presentación, existe alguna evidencia de que el tipo de propiedad, digamos, o el origen de los capitales, a veces en algunos contextos pueden implicar, digamos, resultados distintos en términos de evolución del empleo. En el caso de Uruguay no encontramos diferencias importantes. Por tanto, no parece ser una variable que afecte en forma diferencial el crecimiento en materia de empleo. Bien, si bien no vamos a hablar de las empresas más pequeñas, ni tampoco aquellas que brindan servicios intensivos en conocimiento en esta presentación, simplemente decirles que los resultados son similares a los que hemos comentado para el total de la muestra, ¿sí? Es decir, cuando vamos a empresas más pequeñas o empresas que son intensivas en conocimiento, los resultados son cualitativamente similares a los que encontramos para el total de la muestra. Bien, cuando hacemos una descomposición del crecimiento que tuvo el sector en el periodo 2004-2009, por los factores que lo explican, en primer lugar tenemos que el aumento en la productividad, en la producción de productos viejos o productos ya existentes, es uno de los factores fundamentales para explicar la tasa del 10,4% que aparece allí.
Tenemos dos columnas porque básicamente hay dos métodos alternativos para estimar esto, pero los resultados, como ustedes pueden ver, en términos cualitativos son similares, y este parece ser el factor fundamental que explicó el crecimiento del sector en este periodo, ¿sí? Es decir, el crecimiento de la productividad de los productos ya existentes. Luego, otro de los factores que fue importante en la contribución al crecimiento es la última fila de ese cuadro, que es la contribución que realizan los nuevos productos en aquellas empresas que innovan en productos, ¿sí? La contribución en ese caso fue de 7,8%, ¿sí? Aunque se ve de cierta forma compensado por la caída que implica digamos, la producción de productos viejos en esas mismas empresas, ¿sí? Es decir, el efecto neto de las empresas innovadoras es, digamos, según la estimación que uno vea, está entre 0,5 y 1,6 puntos de estos 10,4 puntos, ¿sí? Es decir, la introducción de nuevos productos y el empleo que esto genera de alguna forma compensa la pérdida de empleo que implica la reducción de alguna forma en la producción de productos viejos en la economía, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poco lo que comentamos. Luego, como les dije, lo que hicimos fue tratar de ver la desagregación, digamos, del crecimiento del empleo entre trabajadores calificados, ¿sí? Definidos como profesionales o técnicos, y trabajadores no calificados, ¿sí? Es decir, hicimos el mismo ejercicio, pero para estos dos grupos de trabajadores, porque lo que queríamos ver es si había algún efecto asimétrico sobre estos dos grupos de trabajadores de la innovación. Lo que encontramos es que la variable que indica innovación en procesos es no significativa, digamos, no tiene poder de explicación sobre el crecimiento del empleo calificado, ¿sí? Es decir, en definitiva tiene un impacto nulo sobre el empleo calificado. Sin embargo, encontramos que la innovación en procesos tiene un efecto negativo sobre los trabajadores no calificados, ¿sí? Por tanto, digamos, esta puede ser un resultado relevante en términos de política, por ejemplo, ¿sí? Si uno observa que la introducción de innovación en procesos tiene ciertos impactos negativos sobre los trabajadores no calificados, bueno, ciertas políticas, por ejemplo, de calificación, de entrenamiento, pueden ser necesarias para reducir estos impactos en este grupo de trabajadores. Luego lo que encontramos es que la innovación en producto en general tiene un impacto positivo en los dos grupos de trabajadores. Sin embargo, lo que encontramos es que el impacto parece ser mayor sobre los trabajadores calificados, ¿sí? Es decir, crece más la demanda por trabajadores calificados cuando lo que se introduce es innovación en productos, ¿sí? O sea que, si bien es positivo, el trabajo calificado es más complementario de la innovación en productos de lo que es el trabajo no calificado. Bien, bueno, finalmente lo que hicimos fue analizar cuál era el impacto de las distintas estrategias de innovación de las empresas. En particular, nos interesaba ver si había algún efecto diferencial de estrategias que simplemente se orientaran a comprar tecnología, ¿sí?, fuera de la empresa, de estrategias que
trataran de generar esa tecnología dentro de la empresa o de una estrategia combinada. Esas fueron las 3 estrategias que nosotros analizamos en este trabajo y tratamos de ver cuál de ellas generaba un mayor impacto sobre el empleo, ¿sí? Sobre el crecimiento en el empleo. A lo que llegamos en esto es que la estrategia combinada de compra de tecnología externa y al mismo tiempo de generación de tecnología dentro de la empresa es la estrategia que genera un mayor impacto positivo sobre el empleo, ¿sí? La que le sigue en términos de impacto es la estrategia de compra de tecnología fuera de la empresa. Bueno, para retomar las conclusiones, lo que encontramos en definitiva entonces fue que la innovación en proceso en general tiende a no tener efectos de ningún tipo sobre el crecimiento del empleo a nivel de empresas, ¿sí? Sin embargo, la innovación en producto sí está asociada a un crecimiento, ¿sí? A un crecimiento positivo del empleo a nivel de empresas en Uruguay, empresas de servicios. Luego, en términos, cuando miramos esto en forma desagregada entre trabajadores calificados, digamos, y no calificados, o menos calificados, ¿sí? Lo que encontramos es que hay efectos negativos sobre los trabajadores no calificados de la innovación en proceso, mientras que esta innovación parece no tener ningún efecto sobre los calificados. Es decir, no parece haber un desplazamiento de trabajadores calificados en las empresas que realizan innovación en proceso. Como también comentamos, la innovación en producto es positiva, es decir, genera crecimiento del trabajo en ambos tipos de trabajadores. Sin embargo, el impacto es mayor sobre los trabajadores que tienen un alto nivel de calificación. Bueno, y finalmente lo que acabamos de comentar, de que la estrategia combinada, digamos, en que las empresas introducen tecnología que compran afuera y también realizan procesos para generarla en forma interna, ¿sí? Es la estrategia que tiene un mayor impacto positivo sobre el crecimiento del empleo. Bueno, muchas gracias.